hemos encendido nuevamente la cámara, más bien dicho, he encendido nuevamente la cámara para llegar a ustedes, para nuevamente compartirles mi experiencia y lo que sé en el fondo, que esa es mi intención. Y partimos, hoy día estamos viendo nuestra segunda clase de física, y como les dije recién, la intención de esta iniciativa es que ustedes aprendan y que me retroalimenten. Y déjenme decirles que más aprendo yo gracias a YouTube y la posibilidad que existe del manejo de información en YouTube y Google Drive. Y en realidad, en el fondo es una cosa que en realidad es prácticamente uno se hace un bien al tener la posibilidad de compartir con ustedes lo que uno sabe. Así que yo estoy en esa iniciativa ahora, y hay varias iniciativas, y seguramente con el tiempo ustedes van a ver que hay 2 o 3 iniciativas en YouTube que en el fondo soy yo, ¿ya? Y bueno, esta iniciativa de los cursos de física son justamente de física y matemáticas, son justamente porque yo soy profesor de física y matemáticas, y en estos momentos me interesa poder canalizar mi conocimiento a través de YouTube y motivarlo a ustedes para que contacten conmigo, y también ayudarlo a ustedes para que les vaya bien, y porque eso también me reporta satisfacción. Así como hace unos días atrás recibí un mensaje por mail de una alumna que tuve en Chile, que le había ido bien en la universidad y el año pasado había sido mi alumna en un curso de preparación para la universidad. Y eso me satisface mucho. Así que, desde ya, estos son los videos del canal de física de Daniel Pereira. Sí me llamo yo, Daniel Pereira, y bueno, comenzamos, ¿ya? Así que partimos con la clase número 2, y hoy día partimos desde el principio. Partimos hablando de lo que es la cinemática. Y hablar de cinemática es simplemente hablar de cómo describimos con matemática el movimiento de los cuerpos. Es así de sencillo. La cinemática tiene por objetivo describir por medio de la matemática el movimiento de los cuerpos. Y en un curso inicial de física se parte por la cinemática y se estudia el movimiento de un cuerpo en una dimensión. Así que no estamos pensando en un espacio tridimensional ni en un plano. Estamos simplemente pensando en un objeto imaginario que se mueve en una línea. O sea, si yo pensara en ese objeto imaginario, el objeto imaginario no se está moviendo en el plano, ni tampoco se está moviendo en el plano o fuera del plano, que sería en el caso que una mosca estuviera volando por acá, revoloteando, y estaría moviéndose en 3 dimensiones. Podría hacer esto, pero tendría la libertad de hacer esto, o de hacer esto, o irse hacia adelante o hacia atrás. En cambio, una entidad física como las que vamos a estudiar ahora, un objeto de una dimensión, se mueve en una línea recta. Entonces, en el caso de la pelotita que está acá, esa pelotita se está moviendo en una dimensión, y es el eje X. Y es simplemente pensar como que tú o yo, o cualquiera de ustedes que está viendo el video, se planta sobre una calle y observa el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, podría ser una persona que se acerca a ti, un vehículo que se acerca a ti, o al revés, podría ser una persona que se aleje de ti, un vehículo que se aleje de ti. En general, cualquier cuerpo, cualquier objeto que se pueda mover, yo voy a poder estudiarlo en principio como suponiendo, como simplificando, pensando que ese cuerpo se está moviendo en una línea recta. Y eso es lo que yo acabo de dibujar acá. Una línea recta que es en el fondo el camino por el cual se viene moviendo el cuerpo. Disculpe, me tuve que bajar la música. Tengo la radio de internet, YouTube, y me estaba molestando.
Entonces el cuerpo se viene, pongan atención chicos, el cuerpo se viene moviendo por esa línea recta, y esa línea recta, ¿qué es lo que es? Es una simplificación de una calle. Si yo miro esa calle desde arriba, si yo pongo un ojo acá, pongo un ojo ahí, y miro la calle desde arriba, digamos 5 metros de altura, voy a estar viendo una cosa así. Entonces ahí está la calle, digamos a 5 metros de altura, y lo que estoy viendo es que la esfera, el cuerpo se va moviendo en esa dirección con una cierta velocidad. Si me voy más lejos, si me voy, digámoslo, en vez de 5 metros a 100 metros, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que ahora el camino se va a angostar. Entonces, a 100 metros de altura, la calle, que desde la perspectiva del suelo mide 5 metros, 8 metros, a 5 metros de altura la percepción es que la calle es más angosta. Y a 1 kilómetro de altura, la calle prácticamente se ve como una línea. Y ya el objeto en movimiento prácticamente no se ve. Y ya uno podría pensar que literalmente una partícula. Y ya si estoy en la perspectiva de un avión o de un astronauta, o un objeto que se mueve muy arriba, varias decenas de kilómetros hacia arriba, entonces derechamente es una línea. Y ya el objeto en sí ya prácticamente no se ve. Ese es el tipo de ideas que en física se hacen para poder estudiar problemas que son complicados. Se simplifica una situación física que de por sí los problemas físicos son complicados. No es llegar y tomar un problema de física y estudiarlo tal cual como es, porque si no llegamos a ninguna parte. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva de nosotros, nos vamos a imaginar para todos los efectos que esa calle es una línea y tiene una dimensión. Y ahí, en esa dimensión, aparece toda la física necesaria para poder después saltar a la dinámica y a todo lo superior, toda la conceptualización superior que viene en física. Entonces ahora me voy a quedar callado, voy a hacer la física y después vamos a dar un ejercicio final, ¿ok? Entonces, digamos que el objeto en su movimiento, el objeto se viene moviendo desde este lugar, digamos de izquierda a derecha, se va moviendo hacia allá, y el observador tiene el cronómetro en su mano. El objeto en cuestión se venía moviendo desde muy allá, se venía moviendo. El observador en cuestión analiza la situación física en un intervalo. El observador considera un intervalo del fenómeno físico, lo que yo acá denoté como punto A y punto B. En ese punto A y en ese punto B, al observador le interesa saber qué sucede con la cinemática del cuerpo. Ahora, el cuerpo entre el punto A y el punto B se siguió moviendo. Y antes del punto A también se venía moviendo. Pero el observador no toma en cuenta esa parte para analizar y solamente le interesa saber qué pasa entre el punto A y el punto B con la física. Y no estamos pensando en fuerzas todavía, estamos solamente pensando en cómo describir el movimiento de ese cuerpo. Entonces, ustedes concuerdan conmigo que el observador, en el instante que observa que el objeto pasa por el punto A, en ese instante él empieza a contar con su cronómetro. Y luego en ese instante, él dice, bueno, en ese instante el objeto, la esfera, el cuerpo, tenía una posición X1 y se demoró en llegar a la posición X1 un tiempo T1. En el instante que pasa por ahí, tenía una posición. En el instante que pasa por este punto, tiene una posición
x1 y desde que estaba aquí, el 0, él contó una cierta cantidad de tiempo. T1, 1 segundo, 2 segundos, no sabemos, solamente estamos haciendo el análisis abstracto en términos matemáticos. Desde que pasó por 0, recorrió una cierta cantidad de metros y recorrió una cierta cantidad de metros y se demoró una cierta cantidad de segundos. Luego, a él no le interesa qué pasa acá, ni tampoco le interesa saber qué pasa acá. Y llega al punto B del objeto, y en ese instante, él mira su cronómetro justamente en ese instante y anota, bueno, en el instante que la esfera, el cuerpo, pasó por el punto B, tenía una posición x2, medida con respecto del origen, o el 0, una posición x2 medida con respecto del origen o el 0, y en ese mismo, y una cierta cantidad de tiempo que le tomó llegar ahí. Para llegar aquí, al objeto desde acá, desde el origen, le tomó una cierta cantidad de segundos, 1, 2, 3, 4,5, y pasó por ahí. Para pasar por x1, le tomó también una cierta cantidad de tiempo, 1, 1,5, y pasó por ahí. Entonces, él sabe la posición inicial y el tiempo inicial de ese objeto en movimiento y sabe la posición final y el tiempo final del objeto en movimiento y no sabe nada más. Es lo único que sabe. Posición y tiempo final. Y con eso podemos llegar a la descripción de lo que sucede acá. Entonces, cuando hablamos de velocidad, o más bien dicho, tenemos que ser un poco más, vamos a ser un poco más básico. En vez de hablar de velocidad, vamos a hablar de una cosa más básica. Es la idea de rapidez. Y la idea de rapidez es simplemente la idea de distancia, digamos esa distancia en metros. Rapidez es una razón entre la distancia que el cuerpo recorre. Fíjense, rapidez es una razón entre la distancia que el cuerpo recorre, esa es la distancia que el cuerpo recorrió, y el tiempo que se demoró. Entonces el cuerpo pasó por aquí por 0, llegó acá, recorrió una cierta distancia y se demoró un cierto tiempo en llegar acá. Ese es el concepto de rapidez y es fundamental el concepto de rapidez porque rapidez está metido en todos lados como concepto. Lo que va a variar más adelante va a ser ese concepto de distancia, que ya no le vamos a llamar distancia, sino que le vamos a llamar desplazamiento. Pero el concepto de rapidez es fundamental porque es independiente de la geometría de la trayectoria. Eso lo vamos a ver después. Ese concepto es fundamental. Distancia partido por tiempo va a ser siempre rapidez. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que el concepto de rapidez y el concepto de velocidad se tienden a confundir un poco. ¿Y eso por qué? Porque como esta situación es una de las más básicas, entonces el cuerpo se mueve de izquierda a derecha hacia los positivos y por lo tanto la distancia aumenta. Y como el tiempo no puede ser negativo, por lo tanto la rapidez jamás va a ser un número negativo. Y si ahora yo pienso en el concepto de velocidad, y acá me fui muy grande, lo voy a hacer un poco más chiquitito. Voy a escribir acá que la rapidez es distancia. Lo voy a escribir como se escribe formalmente, ¿ok?
B. La distancia, la rapidez es distancia partido por tiempo, y la velocidad es desplazamiento. ¿Y dónde se produce la confusión? En que cuando hablamos de distancia, pensamos y decimos, bueno, pasó por aquí y llegó hasta acá. Decimos, bueno, 200 metros. Miramos esta ecuación y todo nos calza. Después decimos velocidad, pero en velocidad nos dicen el desplazamiento. Entonces, intuimos y pensamos que desplazamiento y distancia son lo mismo. Pero desplazamiento, el problema es que desplazamiento y distancia no son lo mismo. Desplazamiento con distancia no son iguales. La distancia es todo esto. Es como que yo tomara una regla muy larga, la pusiera aquí en cero y midiera una cierta cantidad de metros. El desplazamiento es una diferencia. El desplazamiento es una resta. ¿Una resta entre qué? El desplazamiento es la resta entre la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto ya no son iguales. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fíjense, en el monito, cuando yo digo que el desplazamiento es la posición final, la posición que tenía en 2, menos la posición inicial, cuando yo estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo que el desplazamiento es esa distancia, porque esa es la distancia de x2, a esa distancia le estoy restando esa distancia, a esa distancia le estoy restando esa otra. O sea, en otras palabras, lo que estoy obteniendo es eso. Y fíjense que ya me doy cuenta de que distancia, que es todo esto, no puede ser igual al desplazamiento, porque el desplazamiento geométricamente es eso menos eso. O sea, en otras palabras, es eso de aquí. Este pedazo de aquí, ese de ahí es delta X. Y fíjense que delta X no tiene nada que ver con la distancia. Es otra forma de visualizarlo. ¿Por qué? Porque en física nos va a interesar saber cómo varía una cosa de un punto a otro. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, resumiendo, rapidez, distancia partido por tiempo. Velocidad, desplazamiento partido por tiempo. Si eso lo escribo como ecuación, lo escribiría como V igual desplazamiento es la posición final medida desde cero, la posición final se mide desde cero, posición final menos posición inicial. Sería posición 2 menos la posición en 1. Y partido por el tiempo. T en 2 menos T en 1. Esas son nuestras fórmulas. Esta para el caso de la rapidez, cuando hay distancia, eso de ahí es distancia, y eso de acá, eso de ahí, desplazamiento. Rapidez, distancia partido por tiempo. ¡Pum! Agarro eso, lo divido con una wincha, lo divido por el tiempo, me da rapidez. ¡Pum! Agarro ese pedazo de ahí, lo divido con una wincha, lo divido por el tiempo que se demoró, velocidad, rapidez. ¡Pum! Agarro esa distancia que está ahí, la mido,
la divido por su tiempo, me da rapidez. Velocidad. Tengo que tomar diferencias. Hay una operación matemática de por medio. Acá es simplemente una razón entre dos cantidades. Acá también. Pero lo que se está haciendo, vean ustedes acá, el signo. Hay una resta, hay una diferencia de cantidades. Y eso es fundamental en la física. Desde aquí nos vamos a saltar después, cuando estemos más adelante, cómo esto nos lleva a la forma infinitesimal de la física. Cuando hablamos de variaciones muy cortitas, como por ejemplo si yo pensara, ¿y qué pasó entre que el cuerpo estaba ahí y se movió 0,005 metros? Cuando considero diferencias muy chiquititas. Este concepto ya está metido acá. El concepto de variación infinitesimal es fundamental en la física para poder entender los fenómenos. ¿Ya? Voy a borrar. Recuerden que en el video les queda, así que pueden rebobinar o pueden detenerlo para tomar notas si algo les parece interesante. Entonces, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Perdón. Partido por el tiempo que se demoró el cuerpo en moverse. Entre ese punto A y ese punto B se desplazó el cuerpo, un delta X. Y entre ese punto y ese punto se demoró una cierta cantidad de segundos. Perdón, de acá, corrijo acá, me equivoqué. Delta B. O simplemente, algunos lo escriben como B. Pero en realidad es un delta B. Si les queda la duda, para no alargar el video, me preguntan por qué eso es un delta B o por qué se puede escribir como delta B o como B. ¿Por qué se puede escribir así y se entiende igual? Pero en realidad lo que es una variación de velocidad. ¿Ya? Ahora, eso que está acá se escribe como... Esto también es un delta. Una variación. Una resta. ¿Ya? Y fíjense que de acá encontramos que delta X, lo voy a hacer acá arriba. Voy de aquí para acá. De acá encontramos que delta X, el desplazamiento, es igual a delta B por delta T. Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacer otro poquito de matemática acá. En la notación general de física, siempre se habla de la velocidad final, o más bien dicho, se habla de la cantidad final menos la cantidad inicial. Cantidad final menos cantidad inicial. Para el tiempo también. Acá le puse T2, T1 porque así lo definía acá al principio. Pero en general, ese T2 de ahí es un T final, y ese T1 de ahí es un T inicial. Un tiempo inicial y un tiempo final. En física en general se usa la notación final inicial, ya sea que hable de velocidad, ya sea que hable de aceleración, de fuerza, de temperatura, de energía. Siempre hablo de variaciones de algo final menos el valor inicial. Un valor final menos un valor inicial. Para todas las magnitudes físicas, cuando quiero hablar de cómo van cambiando, entonces digo de final menos de inicial, de a final menos a inicial, caso de aceleración, temperatura de final, temperatura final menos temperatura inicial, etcétera, etcétera. ¿Ok, chicos? Entonces fíjense, delta B es eso, y en eso está correcto, ¿cierto? Ustedes están de acuerdo. Ahora, en la mayoría de los problemas de física, ¿qué es lo que se hace? Se simplifica el problema, y ya ustedes algunos lo saben. ¿Qué pasa con la velocidad inicial? ¿Qué valor toma para el caso cuando simplificamos? Ah, 0.
La velocidad inicial es cero, entonces me queda el delta V como simplemente V final. Entonces, puedo escribir ahora, lo voy a hacer acá en la parte final. Vengo de acá, digamos que esto aquí es 1, 2, y ahora acá 3. Entonces delta X va a ser D. Y ustedes me creen, me tienen que creer, porque esto en cierta medida tiene una demostración lógica, pero por el tiempo del video no me puedo poner a dar todos los detalles, pero ustedes me van a creer, y ustedes yo sé que lo intuyen, que ese D final de ahí es simplemente D. Y ese D representa V final, el valor de la velocidad en el instante final. El valor de la velocidad en el instante final lo represento simplemente como V. O sea, yo podría haber escrito delta V simplemente como V menos V inicial, como lo hacen los gringos. O como lo hacemos nosotros en Sudamérica o en España, que lo escriben V final menos V inicial. ¿Ya? Y eso se entiende, yo sé que lo entienden, y si hay dudas me escriben por el YouTube. Entonces fíjense, vengo de acá, de aquí me voy por allá, delta X, ya hice la demostración de que el delta V queda como V, de final como V, entonces lo sustituí ahí, y está multiplicado por el delta T. Ahora, en resumidas cuentas, ¿qué pasa con ese delta T ahí? Porque ese delta T también es T final menos T inicial. Y en los problemas de física siempre vamos a considerar que el tiempo inicial, salvo que nos digan lo contrario, el T inicial siempre va a ser cero. Entonces, nuevamente ese delta T le sucede lo mismo que al delta T, queda simplemente como T. ¿Ya? Lo voy a escribir mejor. Voy a hacer el paso. Entonces queda V, T final, T inicial. En las condiciones iniciales de un problema de física, vamos a decir, un cuerpo se encontraba en reposo y en ese instante se le imprime una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Un cuerpo en reposo parte con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Eso significa que el tiempo inicial es cero. Un cuerpo se mueve con una velocidad constante de 8 metros por segundo. Partiendo desde el reposo. ¿Cuánto vale el T inicial? Bueno, pues el T inicial parte justamente cuando el cuerpo se empieza a mover. O sea, T inicial es cero. Esa es la parte práctica de los problemas en física. Por eso acá ese T inicial, acá se hace cero. Delta X es velocidad por tiempo. No se olviden que el delta X es desplazamiento. ¿Ya? En resumidas cuentas, ¿a dónde llegamos? Voy a dejar ahí la cámara para que miren, para que puedan ver bien la imagen. Estamos ya 29 minutos, no lo puedo creer. Entonces, en resumidas cuentas, ¿a dónde nos lleva todo lo que hicimos? Fíjense, de esta geometría de acá, llegamos a lo siguiente. En resumen, de acá, delta X, el desplazamiento se define como la velocidad multiplicada por el tiempo.
Y a eso justamente lo que quería llegar. La posición de un cuerpo que se mueve en una línea recta infinita, la posición del cuerpo va a ser igual, la posición de la esfera que está allá va a ser igual, la posición del cuerpo, de cualquier cuerpo que se mueva sobre una línea recta horizontal infinita, o una línea recta vertical infinita, o una línea recta oblicua. Porque este es el caso más sencillo, ese. Pero la trayectoria podría ser así, hacia arriba, o podría ser así, o podría ser así, pero siempre mantiene la característica de ser recta, ¿ok? Entonces la posición va a ser igual a la posición inicial del cuerpo más la velocidad multiplicada por el tiempo. Hagamos una aplicación. La posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, digamos que la posición inicial, acá, la posición inicial digamos que acá estamos haciendo un ejemplo, ¿ok? Una aplicación. Entonces, tomando esto como ejemplo, digamos que la posición inicial de la esfera es de 20 metros. Digamos que su velocidad es constante. Su posición es de 20 metros, su posición inicial. Posición inicial, 20 metros. La velocidad, 4 metros por segundo. Y digamos que el tiempo, 6 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la posición final? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale la posición final? Después del minuto que queda ahí la cámara pueden revisar, ¿ok? Entonces con estos datos podemos utilizar esta fórmula. Entonces, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición final es igual a la posición inicial, 20 metros, más la velocidad, que es 4 metros por segundo, por el tiempo, por 6 segundos. 4 por 6, 24. Se cancelan la unidad de acá. 4 por 6, 24. X es igual a 20 metros más 24 metros. O sea, X es igual a 44 metros. Para estos datos nos da eso. Eso significaría que la situación sería la posición inicial, 20 metros, se mueve con una velocidad constante de 4 metros por segundo hacia allá y considera un intervalo de tiempo de 6 segundos. Bajo esas condiciones del problema, un cuerpo se movería 44 metros. ¿Ya? Es una aplicación directa de esta fórmula de acá. Y en cualquier problema de física le pueden preguntar, por ejemplo, acá preguntamos por la posición final, pero podrían también preguntarle por la velocidad, por un tiempo, podrían en un problema de física el profesor puede preguntar por cualquiera de estas variables. Y por supuesto tiene que dar los datos suficientes, ya sea explícitamente en el enunciado, a través de un gráfico o alguna otra situación que a partir de ustedes de su percepción
tienen que dilucidar para poder encontrar la solución. Pero en resumen, es siempre esta ecuación. Es siempre esta ecuación. Esa es la posición final, la posición de un cuerpo que se mueve con rapidez constante, perdón, con velocidad constante. Los detalles conceptuales entre rapidez y velocidad siempre son complejos. En física siempre los conceptos es fácil confundirse. La única forma que ustedes tienen para no confundirse en física es leer muchas veces los conceptos y no quedarse solamente en la lectura, sino que tratar de resolver los problemas que tienen en los libros. Esa es la forma, leer, pero no quedarse enredado en el concepto, porque el concepto no entra en la estructura de tu cabecita si no haces ejercicio. Así que es fundamental que agarren una guía de ejercicio o un libro y se pongan a desarrollar los problemas. ¿Ok? Y en internet, ustedes saben, pueden encontrar montones de problemas resueltos paso a paso. Amigos, suerte. Me despido. Su profe, nos vemos en la próxima. Vale.